Yamil Santoro, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, bien, muy bien. Bueno, quería pedirte, digamos, una lectura al respecto de algo. Vos trabajaste mucho políticamente en la previa a las elecciones, que en definitiva le dieron el triunfo a Alberto Fernández, por la constitución de un polo o foro o capacidad de acción de los sectores liberales en la Argentina. Después volcaste al planteo de entender que la cuestión pasaba por sumar fuerzas en torno de la candidatura de Mauricio Macri. Se viene un periodo nuevo, evidentemente el presidente en la campaña de 30 ciudades en 30 días y probablemente en lo que va a ocurrir el 7 de diciembre, sostengo yo, llega como un dirigente quizás no querido ni por la propia dirigencia y se va a ir como un líder popular con un alto grado de predicamento. ¿Cómo ves en este momento y frente al desafío que implica todo lo que está pasando en Chile, el seguir pujando, digamos, por la idea de un partido liberal o una facción liberal en el desarrollo de la política argentina? Bueno, me mezclaste como 20 temas, así que voy a tratar de No, responderte de manera sistematizada. no, no, pero pará, te lo Eh, sintetizo en tres para hacértela más fácil, si lo hice muy complicado. Primer tema está la cuestión del liderazgo de Macri, segundo tema bien, está la cuestión de Chile, que ha sido el paradigma de la eficiencia liberal en el desarrollo de una gestión de gobierno, y el tercer tema es cómo sería en este contexto la construcción de una opción liberal en Argentina. bien, ahí va. Bueno, lo de Macri claramente podría decir que hemos leído de manera acertada el contexto antes de las elecciones, cuando tomamos la decisión finalmente de no correr para no terminar conspirando en contra de la opción, llamémosla republicana, que nosotros interpretábamos que iba a atender una elección casi bipartidista en términos prácticos, o sea, no porque quisiéramos que fuera así, sino porque generalmente estaban en juego dos modelos de país, donde si bien hay muchas diferencias entre Macri, Expert y otros candidatos, lo cierto es que todos forman parte de una misma matriz de gente que respeta las instituciones, podríamos decirlo, más allá después de la política económica u otras cuestiones. En ese sentido, nosotros entendimos que la mayoría de la ciudadanía, ante la amenaza concreta de la vuelta a un modelo más filopopulista, iba a volcarse por Macri, aunque estuviera enojada con él o lo que fuese, y así terminó pasando. Eso también hay que reconocerlo. Creo que muchos de los votos que sacó la Macri creo que no son propios, o sea, creo que son voto anti-kirchnerista, voto anti-Alberto, que en realidad el gran desafío y la parte difícil para los que tenemos que construir y planificar políticamente es si se va a sostener en el mapa político esta suerte de lógica de fractura, esta lógica de un bando contra el otro, o si va a tender a algo más equilibrado. La verdad es que no es futurología, pero me da la sensación que por lo menos de acá al 23 difícilmente pueda aparecer una tercera fuerza que quiebre esta lógica bipartidista que parece haberse impuesto en la última elección. Dicho esto, yo creo que los sectores liberales o liberaloides, incluyendo quizás algunos otros espacios, tienen un desafío que hasta ahora no han logrado resolver, o tenemos un desafío, que es sumar volumen político, sumar densidad política, y desde ese lugar, en todo caso, si la cosa tiende a un esquema de una coalición amplia contra otra coalición amplia, es integrar a la coalición republicana, pero ya sí como un espacio político. Digo, Cambiemos, los liberales no estábamos representados con ningún espacio político, ningún partido de los que integraba Cambiemos era un partido liberal, no había dirigentes políticos que construyeran desde nuestro lugar, en consecuencia, sin perjuicio de que había personas con alguna inclinación liberal dentro, ni por casualidad era un espacio liberal, ni había gente claramente identificada con nuestras ideas en lugares de relevancia. Uh-huh. Y digamos, ¿no te parece que antes que la política hay un desafío cultural muy fuerte? Yo vengo siguiendo, supongo que vos también, el tema de lo que está ocurriendo en Chile, y es sorprendente el grado de tolerancia a la violencia que veo o advierto entre periodistas, analistas, politólogos, y la permanente justificación de esa violencia diciendo que bueno, que en definitiva Piñera no había sabido interpretar un reclamo que cuando, por ejemplo, uno dice, bueno, está bien, ¿y qué pasó con los dirigentes de la Concertación? Porque en realidad
el sistema de Pinochet para acá fue avalado por toda la dirigencia, sea de derecha o sea de izquierda en Chile, ¿no? Sí, a ver, está claro que Chile tenía temas que resolver. Lo triste del caso es que, siendo una democracia que funciona, con alternancia en el poder, donde ha gobernado la izquierda y la derecha, donde las garantías constitucionales están a resguardo y funcionan, los planteos terminan volcándose por el lado de la violencia. En ese sentido, creo que un poco por cuestiones geopolíticas que exceden a Chile, fundamentalmente cierta necesidad de Cuba y de Venezuela, particularmente de Venezuela, de exportar quilombo para no quedar en el ojo de la tormenta, y después claramente un caldo de cultivo a nivel social, que existe en todas las democracias. Digo, en todos lados hay gente enojada con cosas con las cuales si se asusan o se azotan, digamos, los ánimos, es probable que derive en caos. Digo, en ese sentido, ninguna democracia de las latinoamericanas, por lo menos, es perfectamente estable. Lo que sí tiende a haber es responsabilidad política de los sectores que hay dentro para ordenarla. También algo que es cierto, que a diferencia del sistema argentino con todas sus deficiencias, vos acá tenés muchos interlocutores que representan a los distintos sectores. Digo, Argentina es una sociedad tremendamente politizada, algunos podrían decir hasta por demás, pero en la práctica vos tenés casi todo sector de la población representado, sea mediante una cuestión sindical, una agrupación piquetera. Digo, en definitiva siempre tenés alguien con quien sentarte a hablar. Y en el momento que tenés alguien con quien sentarte a hablar, tenés la posibilidad de arribar a un consenso, de tener una negociación o de poder desarticular un problema. Parte de la complejidad del problema de Chile es que al no estar estructuradas las demandas de manera clara, primero, pero aparte no tener interlocutores válidos, y también hay que reconocerlo, por un mal manejo de Piñera del conflicto, saliendo con un discurso de choque, probablemente tarde, en un momento donde ya se había sumado población civil a la queja de grupos radicales iniciales que estaban rompiendo cosas. Lo que terminó pasando es que cuando vos saliste con los carabineros y le metiste un bife a un pibe de 16 años, que no era un extremista radical de izquierda, bueno, toda la gente que conocía a ese pibe, que vio su historia y demás, reacciona, y vas como generando una suerte de bola de nieve que tarde o temprano se te sale de la mano. O sea, ahí lamentablemente, y hay que decirlo sin sonrojarse, Pineda también se equivocó. Sí, bueno, evidentemente. Está claro que parte de lo que le pasó a la población fue volver a ver el ejército en las calles. Yo creo que esto provocó un cisma de confianza en Piñera, pensando en que de alguna manera volvía una instancia de carácter autoritario, etcétera. Qué sé yo, habría que estar mucho más metido en el tema. Te voy a cerrar con esto. ¿Cuánto crees que influyó en el demérito de la presidencia de Macri el hostigamiento permanente, sistemático de Milei, Giacomini, todo un conjunto de tipos que se dedicaron desde la hora cero a destruir la política económica del gobierno de Macri? A ver, dos cosas distintas. La política económica del gobierno de Macri la destruyó el propio Macri. Y ahí hubo malas decisiones económicas, genuinamente, que los liberales las advertimos, las avisamos, las desaconsejamos, y de hecho en mi caso particular motivó la salida de Cambiemos en principio del 2018, en parte por las gruesas diferencias con estos temas. O sea, después podemos hablar de prudencia o podemos hablar de sensatez de llevarlo al plano de la descalificación o del tremendismo que algunos lo hicieron. Ahí cada cual tendrá que rendir cuentas de por qué o para qué hizo lo que hizo, pero yo creo que poner en culpa de los que es como que vayas al doctor y le eches la culpa de que te diagnostican con alguna enfermedad. Digo, no, la verdad que el problema es tuyo, digo, por la cuestión que fuera, y acá lo mismo. Digo, la verdad es que se tomaron muchas malas decisiones, la verdad que es fácil de explicar. Digo, básicamente subestimaron la complejidad del problema y sobreestimaron sus propias capacidades, y se habían trazado una hoja de ruta que, si se alineaban todos los planetas, sería bárbaro, que era el gradualismo, pero creo que la parte que nadie le dijo es que si los planetas no se alineaban de la manera que ellos tenían previsto, terminaban generando un problema
bastante más complejo. También es cierto que hay una variable que los liberales no suelen analizar, que es la de la gobernabilidad o la variable política. Entonces, también es cierto que hay que buscar un equilibrio entre la eficiencia y que digamos, que la gente, que no te pase lo de Piñera, si lo querés en términos más eficientes. Bueno, te agradezco, Yamil, que tengas una buena jornada. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Muy amable. Que tengas bueno, Yamil Santoro...